Esta clase quería comunicarles que nuestro parcial de este miércoles va a ser a las 14 horas. Sería creo que en el horario del grupo A con la ingeniera Mil, así que ya están avisados. Eh, si alguien no pudo conectarse, por favor avísenle que en ese horario vamos a tener nuestro examen. Y no va a entrar la clase de hoy. Entraría dinámica, pero dinámica del movimiento circular no estaríamos incluyendo dentro del contenido del segundo parcial. Pero hoy tenemos que dar nosotros este contenido, ¿verdad? Para cumplir con nuestro programa, con nuestro plan de clases. Entonces vamos a arrancar. Muy bien. En el estudio del movimiento circular uniforme, vimos que cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, su aceleración siempre es hacia el centro del círculo, es decir, perpendicular a la velocidad instantánea. La magnitud A sub c, que es el símbolo de la aceleración centrípeta, es constante y está dada en términos de rapidez v y el radio r del círculo. Y tenemos la fórmula de aceleración centrípeta, sería el cociente entre el cuadrado de la rapidez y el radio de la trayectoria del círculo. El subíndice c nos recuerda que en cada punto la aceleración siempre está dirigida hacia el centro, en dirección al radio de la trayectoria circular y que es perpendicular a la velocidad instantánea. También podemos expresar la aceleración centrípeta en términos del periodo o el periodo t, o tiempo de duración de una revolución. O sea que la aceleración centrípeta, ahora si sustituimos la rapidez por 2pi por radio sobre periodo, en la ecuación de la aceleración centrípeta tendríamos que la aceleración centrípeta es igual al cociente entre 4pi al cuadrado por el radio dividido el cuadrado del periodo. De manera similar, también podríamos nosotros expresar la aceleración centrípeta en términos de la frecuencia del movimiento circular, ¿verdad? En este caso tendríamos 4pi al cuadrado por radio por frecuencia al cuadrado, ¿verdad? Porque sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, o viceversa. Bien, el movimiento circular uniforme, como todos los movimientos de una partícula, se rige por la segunda ley de Newton. Para hacer que la partícula acelere hacia el centro del círculo, la fuerza neta sobre la partícula debe estar dirigida siempre hacia el centro de la partícula, hacia el centro, como indica esta figura, que está aquí a la izquierda. La magnitud de la aceleración es constante, así que la magnitud de la resultante de fuerzas que actúa sobre el cuerpo tiene que ser también constante, ¿verdad? Si esta fuerza deja de actuar, si esta resultante deja de actuar sobre el cuerpo va a salir disparado en una dirección tangente al círculo, es decir, perpendicular al radio, así como indica la figura en esta velocidad que está en esta dirección que está aquí, si es que el cuerpo se encuentra acá, donde indica el cursor del mouse. Entonces, si deja de actuar esta fuerza resultante con dirección hacia el centro del círculo, en este punto, pues entonces, en ese instante, deja del cuerpo de tener trayectoria circular y empieza a desplazarse en línea recta con velocidad constante. ¿Ok? Bien. La magnitud de la aceleración radial o centrípeta está dada por el cociente del cuadrado de la rapidez y el radio de la trayectoria, así que la magnitud de la fuerza neta o resultante sobre una partícula de masa m en movimiento circular uniforme debe ser sumatoria de fuerzas o fuerza resultante igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio o masa por 4pi al cuadrado por radio sobre periodo al cuadrado. El movimiento circular uniforme puede ser resultado de cualquier combinación de fuerzas que produzca una fuerza resultante de magnitud constante y siempre dirigida hacia el centro del círculo.
Observe que el cuerpo necesita moverse alrededor de un círculo completo. La ecuación de arriba es válida para cualquier trayectoria que se considere parte de un arco circular. Circular, ¿eh? No parabólico ni otra, ¿verdad? Bueno, o sea, vamos a volver a repasar lo que es el movimiento circular uniforme. Cuando vimos el movimiento circular uniforme, habíamos nosotros hablado de la aceleración centrípeta. Primeramente vamos a mencionar las características de un movimiento circular uniforme. Un movimiento circular uniforme es aquel en donde la partícula que estamos analizando se desplaza en una trayectoria circular con rapidez constante. Bueno, la rapidez es constante en toda la trayectoria, pero recuerden que la rapidez es la magnitud de la velocidad. Sin embargo, la dirección de la velocidad, por más que la rapidez es constante, la dirección de la velocidad varía a cada instante, así como puede apreciarse en esta gráfica. Fíjense cómo varía la dirección de la velocidad. Por más que la magnitud, que sería la longitud de la flecha, es constante, la dirección varía en cada instante. Entonces, como consecuencia de esta variación de dirección en la velocidad, aparece la aceleración centrípeta, que es perpendicular a esta velocidad. Esta velocidad es tangente, por lo tanto, la aceleración es perpendicular a la velocidad o con dirección radial. Pues, ¿por qué es perpendicular a esta aceleración a la velocidad? Porque si la aceleración no fuese perpendicular a la velocidad, entonces tendría una componente en dirección a la velocidad y haría cambiar la magnitud de la velocidad. Entonces, la única forma de que esta aceleración sea, de que esta velocidad, de que esta rapidez sea constante, es que la aceleración sea perpendicular a la velocidad. Muy bien, entonces, como ya vimos en la cinemática, nosotros solamente estudiamos el movimiento sin considerar las fuerzas, las causas que lo producen, ¿verdad? Y la causa del movimiento sabemos muy bien que es una fuerza. Entonces, ¿qué tipo de fuerza es la que causa un movimiento circular? Uniforme. Uniforme. Como dice acá este autor, cualquier combinación de fuerzas que produzca una resultante con dirección hacia el centro de magnitud constante es la responsable de o producirá un movimiento circular uniforme. ¿Ok? Entonces, cualquier combinación de fuerzas, vuelvo a hacer hincapié en esto, cuya resultante tenga dirección hacia el centro de una trayectoria circular, producirá un movimiento del tipo circular uniforme. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que saber en la teoría del movimiento circular para resolver los problemas. Es decir, la segunda ley de Newton se aplica para este tipo de movimiento, donde nosotros tenemos una aceleración que es la aceleración centrípeta, por más que la rapidez sea constante. Esta aceleración siempre apunta hacia el centro, no importa dónde, en qué posición se encuentre la partícula, la aceleración apuntará siempre hacia el centro, así como la velocidad será tangencial a la trayectoria circular. Entonces, la sumatoria de fuerzas o la resultante que actúa sobre la partícula y tiene dirección hacia el centro, será igual al producto de la masa del cuerpo sobre la que está actuando esta resultante, multiplicada por la aceleración centrípeta de esta partícula, de este cuerpo. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Bueno, si no hay ninguna duda con respecto a la teoría, vamos a empezar con los ejercicios, pero antes yo quiero que ustedes entiendan muy bien que no existe una aceleración centrífuga, ni una fuerza centrífuga. Esa palabra, ese adjetivo centrífugo, ustedes van a encontrar a menudo, eh, puede ser en algún manual de algún artefacto o en diversas
bibliografías pueden encontrar, pero en una bibliografía de física universitaria, si encuentran esa palabra, encontrarán que es una fuerza que no existe. Quiero que mis alumnos o que los que están estudiando física eh, para ingeniería entiendan esto. La fuerza centrífuga no existe. Lo que existe es una fuerza centrípeta o una resultante de fuerza centrípeta O que es... sea, profe, es como una expresión equivocada. O sea, ¿eh? yo creo que se refiere a la fuerza centrípeta, ¿verdad? ¿O no? No, no. Generalmente yo entiendo que los que quieren, digamos, darle un sentido a la palabra centrípeta, se refieren, digamos que a la reacción. Yo les expliqué a ustedes que las fuerzas vienen en pares, ¿verdad? Por la tercera ley de Newton, generalmente las fuerzas de contacto vienen en pares, ¿verdad? Entonces, la reacción de esta fuerza centrípeta vendría a ser una fuerza con igual dirección y magnitud, pero sentido opuesto, ¿verdad? Con eso se entiende como fuerza centrífuga, ¿verdad? Pero en realidad no existe una fuerza centrífuga. ¿En qué sentido podemos explicarlo? Vamos a suponer que una persona está en un automóvil, se desplaza en una ruta a una cierta velocidad y en una trayectoria recta, y de pronto entra en un trayecto curvo, en una curva pronunciada, y otra persona que estará adentro, dentro del vehículo, suponemos que hay más de una persona, uno está observando a otro. Esa persona que está observando, supónganle que está eh, bien amarrada al vehículo, es decir, que no se puede mover y está mirando, va a ver como que la otra persona, si la curva es pronunciada, tiende a salir hacia afuera, ¿verdad? Entonces quizá el observador que está dentro del vehículo va a decir, wow, actuó una fuerza centrífuga sobre esta persona, por eso que tiende a salir hacia afuera del círculo. Pero esto es falso. Lo que hace que una persona que toma una curva tienda a salir afuera de la curva es la inercia que tiene esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona se está desplazando en línea recta, y de pronto cambia su movimiento. Y la tendencia de este cuerpo es seguir moviéndose en línea recta, pero como el automóvil se mueve, cambia de dirección, ¿verdad? Tomando una trayectoria circular, entonces hace que aparente que la persona tiende a moverse hacia afuera, pero en realidad un observador estacionario en la carretera va a ver que esta persona sigue eh, moviéndose en línea recta. O vamos a suponer más bien que haya un colectivo, dentro del colectivo hay una persona que está montada sobre una patineta, ¿verdad? Y el eje de la patineta, supónganle que es perpendicular al eje del colectivo. Y este colectivo, como les dije recién, entra en una curva pronunciada, y un observador que está en el colectivo va a observar que el de la patineta sale disparado hacia afuera, ¿verdad? Sin embargo, un observador que está parado en la carretera va a ver como que el de la patineta sigue moviéndose en línea recta. Espero que me hayan captado ahí. Pero la fuerza centrífuga no existe. No existe. O sea que si existiese una fuerza centrífuga, sería una fuerza que produzca una aceleración hacia afuera del círculo. Y no existe tal fuerza. Eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, ¿alguna consulta? Pero ingeniero, ustedes dirán de dónde sale la palabra centrífuga o centrifugadora. Ustedes quizá habrán escuchado alguna vez que las lavarropas tienen una opción de centrifugado o una secarropa, ¿verdad? Centrifugado. Bueno, ahí podemos decir que supongan que tienen ropa dentro de un secador de ropas que, que trabaja sobre un eje fijo, que gira, que tiene un tambor cilíndrico, tambor circular, que gira con respecto a un eje, y hay ropa dentro del tambor cilíndrico, ¿verdad? Entonces se pone a girar este tambor a una velocidad importante, y las paredes de este cilindro tienen orificios, ¿verdad?
que sirven para que la ropa vaya despidiendo ese contenido de agua que tienen para que se vayan secando, ¿verdad? Inclusive las lavarropas tienen también, ¿no?, ese tipo de superficie. Bueno, en ese caso no es la fuerza centrífuga la que hace que salga el agua de la ropa, no es la fuerza centrífuga, es la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga, como dije ya y vuelvo a decir, no existe, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a nuestro ejercicio de aplicación de esto para ir entendiendo mejor qué, de qué estamos hablando. Profe, Sí, ¿por qué en el caso del lavarropa, eso que te estaba explicando, las cosas tienden a salir hacia afuera, haciendo que la fuerza resultante es hacia adentro? porque como dije hoy al principio, la tendencia de un cuerpo es que está en movimiento, es seguir moviéndose en línea recta. En el caso de acá está explicado en esta gráfica, fíjate, en el caso de de aquí, del objeto, que está sometido a una fuerza centrípeta y de repente esta fuerza deja de actuar, entonces eso va a hacer que el cuerpo salga despedido hacia afuera, ¿verdad?, en forma tangente al círculo. Eso es porque dejó de actuar la fuerza centrípeta. Y en el caso de la ropa que está en el secarropa o en el lavarropa, tiende a estar pegado a la pared del, de la lavarropa. ¿Por qué? Porque justamente es esa fuerza normal o la reacción de la lavarropa sobre la ropa sería la fuerza centrípeta que actúa sobre la ropa y que la hace mantener esa trayectoria circular, ¿verdad? Eso vamos a verlo ahora con los ejercicios, pero en el caso de la ropa es justamente la fuerza normal que ejerce la pared de la lavarropa. No es una fuerza normal, es una combinación de fuerza normal y fuerza de rozamiento que lo hace permanecer en un movimiento circular al objeto que esté dentro de una lavarropa o dentro de una centrifugadora, como se dice, ¿verdad? Porque imagínense, esto sí o sí tiene que estar en contacto con algo, ¿verdad? Porque al estar en contacto con algo únicamente es que puede recibir una fuerza que tenga resultante hacia el centro y que lo haga describir una trayectoria circular, ¿verdad? A no ser que haya un imán que esté ahí en el eje del lavarropa que lo esté manteniendo, ¿verdad? O un hilo, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante en el ejemplo. No sé si mi explicación respondió a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, sigamos. Bueno, ejercicio de aplicación número 1 dice así. Un trineo con masa de 25 kilogramos descansa en una plataforma horizontal de hielo prácticamente sin fricción. Está unido con una cuerda de 5 metros a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da un empujón, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste. Si el trineo efectúa 5 revoluciones completas cada minuto, calcule la fuerza que la cuerda ejerce sobre él. Bueno, entonces para resolver este problema yo tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre del trineo. Muy bien. El trineo está apoyado en una plataforma horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, el trineo tiene un peso. El peso del trineo es perpendicular a esta plataforma y como consecuencia del contacto del trineo con la superficie horizontal tenemos una reacción normal del trineo que vendría a ser esta. Este es su peso, W. Y tenemos una tercera fuerza que es la fuerza de tensión de la cuerda que está atada entre el trineo y digamos, el eje que está aquí ilustrado, ¿verdad? A esta fuerza de tensión la llamamos F, ¿ok? Entonces, F en el diagrama de cuerpo libre está graficado con F, ¿verdad? En realidad nosotros le llamamos T, ¿verdad? Pero creo que ustedes van a entender eso. Muy bien, y para resolver el problema yo eh, tengo que tener definido mi eje centrípeto, lo diría yo, que sería el eje radial, podría decirse de otra manera, que está dirigido hacia el centro del círculo. ¿Por qué? Porque este trineo está girando y está describiendo un círculo. Entonces, este eje, al cual le denomino eje X, es un eje que tiene dirección hacia el centro
del círculo que está describiendo el trineo. Bien, este eje Y es un eje perpendicular al plano horizontal de la plataforma. Entonces, yo tengo acá una sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a ser igual, la única fuerza que actúa sobre el eje X es la tensión. Fíjense, entre la normal y el peso, o en el eje Y la resultante es cero, porque la normal es igual al peso. Este trineo no está acelerado en esta dirección vertical. Su aceleración está en la dirección de la resultante. La resultante de estas tres fuerzas es una fuerza con dirección hacia el centro del círculo que describe el trineo, que sería la tensión de la cuerda o la fuerza de tensión de la cuerda. Bueno, entonces esta resultante que está dirigida hacia el centro, ¿verdad? Que tiene toda su magnitud, digamos, hacia el centro del círculo, es la tensión, y es igual a la masa por la aceleración centrípeta del trineo. La aceleración centrípeta en términos de la frecuencia se puede escribir como 4pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por radio, como habíamos mencionado en la presentación. Y yo sé que la masa del trineo es de 25 kilogramos, por lo tanto, la tensión de la cuerda será 34,27 newtons. ¿Se entendió? Otra cosa que acá tuvimos que calcular nosotros nuestra frecuencia, porque nos dice que la cuerda da, a ver, da vueltas uniformemente alrededor del poste. 5 revoluciones completas cada minuto. Entonces, si yo quiero pasarla a revoluciones por segundo, serían 5 dividido 60, ¿verdad? 5 sobre 60, como pueden ver acá. Y mucho cuidado cuando voy a hacer una multiplicación de dos cantidades diferentes, como son la masa y la aceleración. Yo tengo que trabajar con unidades de medida compatibles, como serían, por ejemplo, las unidades del sistema internacional. Yo tengo mi masa en kilogramos y tengo que tener mi aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, mi radio tiene que estar en metros y mi frecuencia tiene que estar en 1 sobre segundo, sería la frecuencia en el sistema internacional, o hertz, o hercios. Bien, entonces de esta forma sí llega al resultado, que son 34,27 newtons. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio dice así. Un automóvil deportivo desea transitar por una curva sin peralte. Vamos a ver enseguida, vamos a ver lo que es el peralte. De radio R. Si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es μ sub s, ¿cuál es la rapidez máxima con que el conductor puede tomarse la curva sin derrapar? Bueno, una curva sin peralte es una curva, perdón, una carretera, o un sector de una carretera sin peralte es aquel en el cual la calzada o la plataforma de dicha carretera no tiene una inclinación transversal, es decir, su pendiente es cero, ¿verdad? Así como el piso donde sus pies están pisando ahora. Esa vendría a ser una carretera sin peralte. El peralte es la inclinación que se le da a la calzada o a la plataforma para que un vehículo pueda tomar una curva con mayor seguridad. Vamos a ver en el siguiente ejercicio. Bueno, entonces acá vamos a analizar lo que está sucediendo con este automóvil. Él va a tomar una curva, ¿verdad? Del radio R. El radio R es un dato literal del ejercicio. Y después tenemos como dato también el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera.
Y nos pregunta cuál es la rapidez máxima con que el conductor puede tomarse la curva sin derrapar. Muy bien. Este problema es muy similar al problema anterior del trineo. La única diferencia en este problema, en términos de fuerza, es que en lugar de una fuerza de tensión, en el caso anterior del trineo, la fuerza que producía la trayectoria circular del trineo era la fuerza de tensión de la cuerda que lo sujetaba al trineo. En este caso, la fuerza que va a producir la trayectoria circular de este automóvil no es una fuerza de tensión, pero es una fuerza de rozamiento que hay entre los neumáticos y la carretera. Si se fijan acá en el diagrama de cuerpo libre, es idéntico al del trineo. Tenemos el peso del vehículo W, tenemos la reacción normal de la carretera y tenemos la fuerza de rozamiento que hay entre los neumáticos y la carretera. Esta fuerza de rozamiento es una fuerza opositora. Como el vehículo tiende a salir disparado fuera de la curva o seguir derecho tangente, entonces esta fuerza de rozamiento se opone y en este caso es una fuerza buena, podríamos decirlo, porque es una fuerza que permite que se pueda describir una trayectoria circular. Entonces, esta fuerza de rozamiento tiene el 100% de la responsabilidad, digamos, de la seguridad del vehículo. Es decir, que si esta fuerza de rozamiento nos falla, entonces el vehículo puede sufrir un accidente, saliendo despedido de la curva, volcando, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, yo veo que la resultante de estas tres fuerzas que actúa sobre el automóvil es la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la normal y el peso se cancelan o se anulan entre sí. Por lo tanto, yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección radial o en la dirección del centro de la curva, que pueden ver acá. Este es el centro de la curva. A ver, perdón. Este es el centro de la curva. Aquí está el centro de la curva. Bueno, entonces, esta fuerza de rozamiento es la responsable, dijimos, de producir el movimiento circular del automóvil. Entonces, la resultante, que es la fuerza de rozamiento, tiene dirección hacia el centro del círculo, o sea, dirección radial y sentido hacia el centro del círculo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en dirección al centro de la trayectoria es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas es la fuerza de rozamiento. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es el cuadrado de la rapidez dividido en radio. Y la fuerza de rozamiento, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas y la igualamos a cero, porque en el eje Y está en equilibrio este automóvil, sabemos que la normal es igual al peso. Y la fuerza de rozamiento máxima es igual al producto del coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es μ sub s por n y es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces la normal es igual al peso, masa por gravedad, y puedo simplificar acá las masas y me queda que la velocidad máxima que puede tener este conductor sin salir despedido de la carretera es igual a la raíz cuadrada del producto del coeficiente de rozamiento estático por la aceleración de la gravedad por el radio de la trayectoria. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo apreciar aquí en este resultado que está sombreado en color amarillo? Puedo llegar a la conclusión de que la velocidad máxima que se puede tener en una curva, en una carretera con sectores curvos, es directamente proporcional a la raíz cuadrada de el radio. Es decir, si yo incremento el radio, entonces también se incrementa la máxima velocidad que puede tener un vehículo en una curva. Si yo disminuyo el radio o una curva de radio más pequeño, esto me limita también en cuanto a mi velocidad. Otra cosa que me limita la velocidad también es el agarre que hay entre las cubiertas y la carretera, que está simbolizado acá o representado con el coeficiente de rozamiento estático. Eso depende
de las cubiertas y de la carretera, ¿verdad? Una cosa es el rozamiento que hay entre las cubiertas y la carretera cuando la carretera está seca, y otra cosa es cuando la carretera está húmeda. ¿Ok? La aceleración de la gravedad no representa una variación importante porque su magnitud permanece casi constante dentro de nuestro campo, digamos, de análisis. ¿Ok? ¿Quedó claro? Por eso ustedes se van a dar cuenta que los accidentes generalmente en ruta suelen ocurrir en curvas de pequeño radio. Por ejemplo, la Ruta Nacional número 1 fue diseñada para una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora. Más que eso, no, ¿verdad? O sea, una velocidad segura para la Ruta Nacional número 1 es 80 kilómetros por hora, ¿verdad? ¿Y qué es lo que delimita la máxima velocidad en una ruta? Son varios factores. Uno de ellos justamente es el radio mínimo y el peralte de una curva. Otro factor que determina la velocidad de diseño es la visibilidad que hay en una carretera. La visibilidad está definida por los parámetros de las curvas verticales y también por el ancho de la franja y por los radios de la curva. Van a ver eso lo que van a estudiar ingeniería civil en las materias profesionales, en caminos y aeropuertos. ¿Verdad? Muy interesante. Al menos yo que me desempeño en el campo vial manejo estas cosas. Pero este es un caso muy ideal, ¿verdad? Generalmente las carreteras en nuestro país están peraltadas. Y vamos a ver en qué consiste el peralte en el siguiente ejercicio. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, siguiente. Ejercicio número 3. Para un automóvil que viaja a cierta rapidez, es posible peraltar una curva con un ángulo beta, tal que los autos que viajan con cierta rapidez no necesiten fricción para mantener el radio con que dan vuelta. El auto podría tomar la curva aún sobre hielo húmedo. Un ingeniero propone reconstruir una curva de modo que un auto con rapidez V pueda dar la vuelta sin peligro aunque no haya fricción. ¿Qué ángulo de peralte beta debe tener la curva? Muy bien, ahí está en la gráfica a la derecha, aquí. Acá está representado lo que es el peralte. El peralte justamente es la inclinación que se le da a la plataforma de la carretera, ¿verdad? Si comparan con el caso anterior, la plataforma es horizontal, o sea, beta es 0. En este caso, beta tiene un valor. Es decir, lo que se hace es elevar la plataforma de la carretera hacia el centro del círculo. ¿Con qué objetivo? Vamos a ver ahora. Muy bien, entonces, este ingeniero quiere diseñar una curva para que el automóvil pueda tomarla aun cuando no haya rozamiento, ¿verdad? Entonces nosotros acá tenemos que despreciar totalmente el efecto del rozamiento. Para ello voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, o sea, de este automóvil, ¿verdad? Representándolo como una partícula nada más. En realidad el automóvil está apoyando en 4 puntos, ¿verdad? Con sus 4 ruedas, ¿verdad? Pero vamos a representar esta normal de las 4 ruedas como una sola, ¿verdad? Que bien se podría hacer a efectos prácticos, que vendría a ser esta normal que está acá. N vendría a ser la reacción normal de la carretera sobre las ruedas del vehículo, del automóvil. Luego tenemos el peso del automóvil. Son solamente estas dos fuerzas que actúan sobre él porque hemos dicho que íbamos a despreciar el rozamiento que hay entre las cubiertas y la carretera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que proyectar esta fuerza normal en sus componentes. En este caso, en su componente hacia el centro del círculo. Fíjense, esta fuerza normal tiene esta dirección, así, ¿verdad? Y que ven acá, ¿verdad? Y esta fuerza normal tenemos que proyectarla en un eje radial, es decir, hacia el centro del círculo. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar, y beta es el ángulo que forma la normal con el eje vertical, ¿verdad? Porque ángulos agudos en lados respectivamente perpendiculares son iguales, como ya habíamos visto.
Entonces, normal por seno de beta vendría a ser la componente de la fuerza normal que es con dirección hacia el centro de nuestra trayectoria circular. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerza en I igual a 0, ¿verdad? Porque yo sé que en el eje Y o el eje vertical, este automóvil está en equilibrio. La aceleración es en el eje perpendicular al eje Y, que sería el eje centrípeto o el eje que se dirige hacia el centro de la trayectoria. La trayectoria circular está ilustrada con línea de puntos y en color azul o celeste acá en esta gráfica. Entonces, normal por coseno de beta menos peso es igual a 0. De acá yo despejo mi normal y es igual al peso sobre coseno de beta. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Yo en el eje X tengo una sola fuerza que vendría a ser la proyección de la normal sobre el eje X. El eje X vendría a representar el eje centrípeto o el eje radial de la trayectoria. Por lo tanto, normal por seno de beta es igual a masa por aceleración centrípeta y es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio, ¿verdad? Le llamo a esta ecuación número 2. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sustituyo la ecuación 1 en la ecuación 2, o sea, la normal por su equivalente en peso, y tengo masa por gravedad sobre coseno de beta. Por seno de beta es igual a masa por el cuadrado de la rapidez dividido el radio. Acá yo veo que puedo simplificar las masas y tengo que tangente de beta es igual a el cociente entre el cuadrado de la rapidez y la gravedad multiplicada por el radio de la trayectoria. Es decir, que beta es arcotangente de este cociente. O sea, este tiene que ser el ángulo de inclinación que se le tiene que dar a la plataforma o a la calzada de esta carretera para que el automóvil pueda tomar una curva con esta rapidez y una curva con este radio sin tener que salir despedido. ¿Se entendió? ¿Entendieron? ¿Quieren que explique de vuelta? Profe, ¿cómo era el tema de la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento está despreciada porque aquí en el enunciado dice el auto podría tomar la curva aún sobre hielo húmedo. O sea, si está tomándose sobre hielo curvo, ¿verdad? No tiene que haber fricción. Acá vuelvo a decir, ¿verdad? Un ingeniero propone reconstruir una curva de modo que un auto con rapidez V pueda dar la vuelta sin peligro aunque no haya fricción. Y nos pregunta cuál tiene que ser este ángulo de peralte para que eso suceda. Entonces tenemos que despreciar el rozamiento. El rozamiento es una fuerza presente, ¿verdad? Pero en el caso de que muy desfavorable, de que haya hielo sobre la carretera, este rozamiento disminuye considerablemente y por términos de seguridad seguramente se desprecia el rozamiento. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice así. El bloque de 4 kilogramos mostrado en la figura está unido a una varilla vertical con dos cables ligeros e inextensibles. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, los cables se extienden como se indica en el diagrama y la tensión en el cable superior es de 80 newtons. ¿Qué tensión hay en el cable inferior? Nos pregunta. El ítem A. Bueno, vamos a detenernos acá y vamos a analizar nuestro gráfico. Tenemos un bloque de 4 kilos que está atado a dos cuerdas que están a su vez unidas a una varilla vertical. Y este bloque se pone a girar en torno a la varilla, ¿verdad? Y nos dice que en cierto momento el cable superior, tenemos todas las dimensiones de los cables y la separación entre ellos, el cable superior está sometido a una tensión de 80 newtons, ¿verdad? Y ese valor, esa magnitud de la fuerza de tensión es un dato que me sirve a mí para calcular la magnitud de la tensión en el cable inferior.
valiéndonos de los conceptos que hemos aprendido en esta unidad. Muy bien, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque, ¿verdad? Acá tenemos, sobre él actúan solamente tres fuerzas, ¿verdad? Su peso, masa por gravedad. Luego la tensión en el cable superior, T sub S, y la tensión en el cable superior, T sub I. Todas las fuerzas que actúan, las tres están con color rojo. Estos vectores que están acá con color azul son las proyecciones de las tensiones en el eje Y y en el eje C. El eje C es un eje radial, aunque tiene la dirección del radio de la trayectoria. ¿Por qué? Porque este bloque está girando en un plano horizontal y describe una trayectoria circular, ¿verdad? Entonces el eje C es un eje, digamos, móvil, ¿verdad? Que tiene direcciones diferentes en cada instante, como es característico del movimiento circular, pero que tiene una dirección hacia el centro, ¿verdad? Y justamente es hacia ahí donde nosotros hemos estudiado que la resultante de fuerza es igual a la masa por la aceleración para producir este tipo de movimientos. Entonces, bien, vamos a calcular, como dice el ítem A, qué tensión hay en el cable inferior, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer acá, hice un cálculo auxiliar para determinar dos cosas. El ángulo θ, que es el ángulo que forman los cables con la horizontal, me sale 53,13 grados. Y el radio de la trayectoria, que vendría a ser la proyección horizontal de la longitud de la cuerda. Sería 1,25 por coseno de 53,13 grados, sería 75 centímetros. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora para calcular la tensión en el cable inferior es hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Por qué? Porque este bloque está describiendo un círculo o una trayectoria circular en un plano horizontal. O sea, en el eje Y, este bloque se encuentra en equilibrio. Es decir, no está acelerado en el eje Y. Si fuese así, no estaría ubicado en un plano horizontal su trayectoria, ¿verdad? Sería una trayectoria helicoidal, prácticamente como una hélice, o como una espiral, o como un, no sé. Eso. Por lo tanto, podemos nosotros afirmar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. O sea, la tensión superior por seno de θ menos la tensión inferior por seno de θ menos el peso es igual a cero. De acá yo despejo la tensión en el cable inferior y me sale que es igual a la tensión en el cable superior menos el peso dividido seno de θ. Entonces me sale la tensión en el cable inferior 31 newtons. Muy bien. El ítem B me pregunta cuántas revoluciones por minuto da el sistema. Muy bien. Para ello voy a tener que hacer una sumatoria de fuerzas en el eje centrípeto o en el eje radial, ¿verdad? Esta sumatoria sé muy bien que es igual al producto masa por aceleración centrípeta. Entonces, en el eje centrípeto tengo yo las componentes de las tensiones, superior e inferior, la suma de estas componentes. O sea, mi resultante va a ser igual a tensión superior, TSC vendría a ser la componente centrípeta de la tensión superior, y TIC, que vendría a ser la componente centrípeta de la tensión inferior, es igual a masa por aceleración centrípeta. O sea, la suma de estas dos componentes es la masa por la aceleración centrípeta. La tensión superior hacia el centro, o sea, la componente centrípeta de la tensión superior es igual a la tensión superior por coseno de θ más la componente centrípeta de la tensión inferior es la tensión inferior por coseno de θ. La suma de estas dos componentes es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Acá yo hago factor común coseno de θ. Y esta aceleración centrípeta es 4pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por radio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Despejo la frecuencia. Y la frecuencia al cuadrado es esto que está acá, ¿verdad? Sustituyendo. Y me sale que la frecuencia con la que gira el bloque para que tengamos esa tensión superior de 80 newtons y la tensión inferior de 31 newtons, entonces será de 0,75 revoluciones por segundo. Y el problema me pregunta cuántas revoluciones por minuto da el sistema. Entonces, como me pide revoluciones por minuto, yo tengo que multiplicar esto por un minuto dividido y dividirlo entre 60 segundos. ¿Sí?
¿Es así o no es así? No, no es así. Tengo que, como la unidad de medida de la frecuencia es revoluciones dividido segundo, entonces tengo que multiplicar esta ecuación por 60 segundos y dividirla por un minuto para obtener revoluciones por minuto o revoluciones sobre minuto. Entonces tendría yo 45 revoluciones por minuto. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, ingeniero. Bueno, el siguiente ítem es el C y nos dice calcule las RPM con las que el cable inferior pierde toda la tensión. Entonces lo que voy a hacer es primeramente calcular la tensión superior, ya que la tensión inferior perdió toda su tensión, quiere decir que la tensión superior también va a disminuir de magnitud. Por lo tanto, haciendo una sumatoria de fuerza n igual a 0, calculo la tensión en el hilo superior. Por más que se anuló la tensión en el hilo inferior, este bloque sigue estando a la misma altura. O, fíjense, por más que esta tensión inferior es 0, este bloque sigue estando a la misma altura con respecto a un plano de referencia. O digamos que la tensión superior sigue teniendo el ángulo θ con la horizontal, ¿verdad? Por más que TI sea 0, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a calcular la tensión superior, ¿verdad? Tengo tensión superior por seno de θ menos tensión inferior por seno de θ menos peso igual a 0. Yo sé que tensión inferior es 0, por lo tanto le hago volar de este miembro. Y tengo tensión superior por seno de θ es igual al peso, o sea que tensión superior es igual a peso dividido seno de θ. Tensión superior es igual a 49 newtons, ¿verdad? Muy bien. Vamos al ítem D. El ítem D me dice explique qué sucede. Perdón, todavía no terminamos. Calcule las RPM, nos pregunta, ¿verdad? Bueno, como tengo la tensión superior ya calculada, entonces vuelvo a hacer una sumatoria de fuerzas hacia el centro de la trayectoria del bloque y la igualo a la masa por la aceleración centrípeta. Muy bien, entonces justamente en el término aceleración centrípeta está la incógnita del ítem C, ¿verdad? Entonces yo tengo que tensión superior por coseno de θ es igual a masa por aceleración centrípeta o masa por 4pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por radio. Entonces yo despejo de acá mi frecuencia y me sale 0,50 revoluciones por segundo. Es decir, que cuando la tensión en el cable inferior se anula, este bloque ya está girando simplemente con 30 revoluciones por segundo, por minuto, perdón, por minuto. O 0,5 revoluciones por segundo. Y el ítem D me dice, explique qué sucede si el número de revoluciones por minuto es menor que en el inciso C. Pues bueno, si el número de revoluciones es menor que en el inciso C, sucederá que la tensión en el cable inferior va a disminuir y que también se va a achicar el ángulo θ. Perdón, se va a agrandar el ángulo θ. Acá está. Fíjense, este es el ángulo θ. Se va a agrandar el ángulo θ, ¿verdad? O sea que este bloque se va a ir acercando. ¿A quién? Se va a ir acercando a la varilla vertical. Y también por consiguiente podemos decir que se va a achicar el radio de la trayectoria circular de este bloque, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna consulta? No, señor. Bueno. Hay alguien que tiene activado su audio y se está escuchando lo que hace. ¿Podría desactivarlo, por favor? Bien, vamos al siguiente problema. Dice, una cuenta pequeña puede deslizarse sin fricción por un aro circular de 10 centímetros de radio que está en un plano vertical. El aro gira con rapidez constante y una frecuencia de 4 revoluciones por segundo en torno a un diámetro vertical, como muestra la figura. Calcule el ángulo beta en que la cuenta está en equilibrio vertical. Bueno, ¿qué es esta cuenta? Esta cuenta podría ser considerada como una pequeña esfera
de un determinado material que tiene un orificio que pasa por su centro y que hace que pueda introducirse dentro de este aro circular. Muy bien. Sucede que cuando el aro circular está en reposo, la cuenta está en la parte más baja del aro circular, es decir, beta vale 0 grados, ¿verdad? Y en la medida que esta cuenta empieza a girar en torno a su diámetro vertical, esta cuenta está en un plano vertical. En la medida, vuelvo a repetir, que la cuenta empieza a girar en torno a su diámetro vertical, esta cuenta empieza a subir a lo largo del aro circular hasta alcanzar una posición de equilibrio. Pues bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta cuenta y si despreciamos el rozamiento nos vamos a dar cuenta que sobre ella actúan solamente su peso y la fuerza normal que ejerce el aro circular sobre ella. Y resulta que la normal que ejerce el aro circular es una fuerza que tiene dirección radial, es decir, dirección hacia el centro del aro. ¿Pero por qué? La respuesta es que es una fuerza normal. ¿Normal a quién? Normal al aro. Y si es normal al aro, por consiguiente tendrá una dirección radial. Bueno, entonces, yo sé que llegado un momento esta cuenta o esta pequeña esfera que está dentro del aro va a alcanzar el equilibrio. O sea, se va a quedar quieta, digamos, no en un plano horizontal, sino en la vertical. Porque en el plano horizontal va a estar describiendo una trayectoria circular. ¿Me entienden? ¿Están interpretando hasta ahora el enunciado o no? Esta pequeña cuenta, fíjense que acá el enunciado nos indica que esto está girando, ¿verdad? El aro, que es esto, es el aro, gira en torno a este diámetro vertical. La cuenta girará también con el aro, pero la cuenta tiene libertad para desplazarse a lo largo del aro. Entonces, cuando la frecuencia del aro es 0, pues el ángulo beta que forma el radio de la cuenta es 0. Y en la medida que aumenta la frecuencia del aro, entonces beta también incrementa su valor. Entonces, acá yo tengo lo siguiente. Sumatoria de fuerza en I es igual a 0. Tengo normal por coseno de beta menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso dividido coseno de beta. Ahora le llamo ecuación número 1 a esto. Seguidamente lo que hago es una sumatoria de fuerzas en la dirección hacia el centro de la trayectoria circular de nuestra cuenta, que es esta pequeña esfera, que sería el eje X. El eje Y es un eje vertical. Muy bien, entonces yo tengo normal por seno de beta es igual a masa por aceleración centrípeta, o 4pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por radio. Bien. Y el radio de la trayectoria circular de la cuenta no es 10 centímetros, sino que es esta R, que está acá ilustrada con un segmento de recta de color verde. ¿Cómo voy a calcular eso? Por trigonometría. Voy a decir que R minúscula dividido R mayúscula es igual a seno de beta. Por lo tanto, R minúscula va a ser R mayúscula multiplicada por seno de beta. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Normal es igual a 4pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por radio, que vendría a ser R por seno de beta, ¿verdad? Y de ahí despejo la normal, entonces seno de beta pasa dividiendo y se simplifican seno de beta con seno de beta y me queda que la normal es masa por 4pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por radio. Le llamo ecuación número 2. Entonces, la ecuación 1 sustituyo en la ecuación 2 y tengo que coseno de beta es igual a gravedad dividido 4pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por radio R de la del aro, pero no de la cuenta.
Bueno, entonces acá yo despejo beta y me sale 81,07 grados, ¿verdad? Este es el ángulo de equilibrio de la cuenta vertical de la cuenta, el de equilibrio vertical de la cuenta cuando el aro gira a 4 revoluciones por segundo. 4 revoluciones por segundo son 240 revoluciones por minuto, es bastante. Bueno, el ítem B me dice, ¿podría la cuenta mantenerse a la misma altura que el centro del aro? Bueno, vamos a fundamentar que no puede. ¿Y por qué no puede? Bueno, fíjense nada más en el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre la cuenta y que puede equilibrarla verticalmente? Es la componente en el eje Y de la fuerza normal, o normal por coseno de beta. Esa es la componente de la fuerza, o la fuerza. La componente también es una fuerza. Esta es la fuerza que equilibra a la cuenta verticalmente, ¿verdad? ¿Y qué sucederá si el ángulo beta vale 90 grados? Si el ángulo beta vale 90 grados, ¿qué va a suceder con la normal? Pues la normal será una fuerza perpendicular al peso y no tendrá ninguna componente en el eje Y que sea capaz de equilibrar a esta pequeña esfera llamada cuenta. Entonces, nuestra respuesta va a ser que no puede mantenerse a la misma altura que el centro del aro. O sea, no puede darse que beta sea 90 grados. ¿Por qué? Porque no va a existir una componente de la fuerza normal que actúa sobre la cuenta capaz de mantenerla en equilibrio o de cancelar el peso de esta cuenta. Entonces, esa sería la respuesta. Y el ítem C nos dice, ¿qué sucede si el aro gira a una revolución por segundo? Si el aro gira a una revolución por segundo, pues yo voy a calcular coseno de beta, ¿verdad? O beta, ¿verdad? Con la fórmula ya que deduje en el ítem A. Y voy a darme cuenta que coseno de beta sale 2,48, o sea que es imposible. Eso quiere decir que con una frecuencia de una revolución por minuto por segundo, nuestra cuenta no va a subir, va a estar ahí abajo. ¿Me explico? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿alguna consulta? Vamos a pasar al siguiente ejercicio, entonces si no la hay. Bueno, el siguiente ejercicio, y creo que es el último, dice un bloque pequeño de masa m minúscula se coloca dentro de un cono invertido que gira sobre un eje vertical, de modo que la duración de una revolución del cono es t, o sea, el periodo, ¿verdad? T mayúscula. Las paredes del cono forman un ángulo beta con la vertical. Como pueden ver acá, estas son las paredes del cono, forman este ángulo beta con la vertical. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el cono es μ sub s. Si el bloque debe mantenerse a una altura constante h sobre el vértice del cono, ¿qué valores máximo y mínimo puede tener el periodo? Bueno, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de este pequeño bloque. Para empezar, vamos a poder ver que sobre él actúan tres fuerzas: su peso, que es siempre vertical hacia abajo; la fuerza normal perpendicular a la pared del cono invertido; y la fuerza de rozamiento, cuyo sentido dependerá, la fuerza de rozamiento que es paralela a las paredes inclinadas del cono, cuyo sentido va a estar determinado dependiendo del tipo de circunstancia que vayamos a considerar. Entonces, vamos a ir primero a calcular un periodo mínimo, ¿verdad? Nos dice qué valores máximo y mínimo puede tener el periodo. ¿Por qué? Porque imagínense que este bloque pequeño gira juntamente con el cono invertido.
O sea que vamos a suponer que la fuerza de rozamiento es suficiente como para hacer que que el cono y el bloque puedan girar juntos. Pero vamos a analizar qué periodo máximo y qué periodo mínimo puede tener la rotación del cono para que nuestro bloque o no se caiga o no salga despedido fuera del cono. ¿Entienden? Eso va a ser nuestra condición, ¿verdad? Y para que el bloque no caiga, pues mi fuerza de rozamiento va a tener un sentido ascendente por la inclinación, por la pared inclinada del cono. Y para que nuestro cono no salga despedido hacia afuera, pues tendrá un sentido descendente por este plano inclinado que forma la pared del cono. Entonces, un periodo mínimo va a ser Vamos a analizar qué implica un periodo mínimo. Periodo mínimo se refiere al periodo de rotación que va a tener el cono con respecto a su eje, que vendría a ser este eje vertical. El cono está girando en torno a este eje vertical que está acá. Por eso ustedes tienen acá esta flecha en forma circular, en un plano circular horizontal, ¿verdad? Porque el cono gira y todas las partículas que lo conforman describen un movimiento circular uniforme con una trayectoria horizontal. Eso hay que entender muy bien antes de plantear este problema. Bueno, paso seguido es entender qué implica un periodo mínimo. Un periodo mínimo, ¿el periodo qué es? El periodo es el tiempo que demora una partícula en describir un círculo completo, ¿verdad? Un periodo mínimo implicará una frecuencia máxima. O sea, en otras palabras, el problema me está preguntando qué frecuencia o qué velocidad máxima o con qué velocidad máxima puede girar este cono para que el bloque no salga despedido hacia afuera. Porque eso es lo que va a suceder si el cono gira muy rápido. El bloque ya va a tender a salir afuera. Sin embargo, si el cono gira muy despacio, este bloque va a tender a caer. ¿Verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tangente de beta es igual a ¿qué cosa? A radio sobre altura. El problema nos dice que el bloque tiene que girar a una altura constante con respecto a la base del cono. Y eso quiere decir, como ya había aplicado, que no salga despedido ni que caiga por la pared del cono. Entonces, yo tengo que determinar el radio de la trayectoria del bloque. El radio de la trayectoria del bloque va a estar determinado con la altura del bloque respecto a su base y con la inclinación de las paredes del cono beta. Entonces vamos a buscar una relación entre eso. Una relación trigonométrica, ¿verdad? Tangente de beta, entonces va a ser igual a R sobre H, o cateto opuesto dividido cateto adyacente. El cateto opuesto es el radio, que vendría a ser vendría a ser el radio, lo estoy indicando ahora con el cursor de mi mouse. Este vendría a ser el radio de la trayectoria del bloque pequeño, que vendría a ser el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. El cateto adyacente vendría a ser esto, que vendría a ser la altura. Entonces yo de acá despejo el radio que es h por tangente de beta. Le llamo ecuación número 1. En todos los casos, ya sea periodo mínimo o periodo máximo, nosotros vamos a usar la fuerza de rozamiento máxima, que es el producto del coeficiente de rozamiento estático y la fuerza normal. Este coeficiente de rozamiento estático es un dato del problema. Y la fuerza normal, pues va a depender de la frecuencia. Bueno, entonces, para que permanezca a una altura constante, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y o en el eje vertical tiene que ser igual a 0, ya que este bloque está acelerado en una dirección horizontal hacia el centro de su trayectoria circular. Entonces, sumatoria de fuerza ni es igual a 0. Esto implica que la normal por seno de beta, de acuerdo a este diagrama, fíjense, dijimos periodo mínimo, velocidad tangencial máxima de rotación del cono. Esto implica que el bloque tiende a salir despedido hacia afuera, por lo tanto la fuerza de rozamiento tendrá este sentido para impedirlo.
Fíjense los ángulos beta, ¿verdad? El ángulo beta es el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con la vertical y la normal con la horizontal. Entonces, yo tengo que normal, haciendo una sumatoria de fuerza ni igualándola a cero, tengo que la normal por seno de beta menos la fuerza de rozamiento por coseno de beta menos el peso es igual a cero, ¿verdad? Yo acá tengo una ecuación, ¿verdad? Si yo sustituyo la fuerza de rozamiento por mu sub s por normal, ¿verdad? Y entonces yo tengo despejada aquí la normal, que es esto que está acá, peso dividido seno de beta menos mu sub s coseno de beta. Le llamo ecuación 2. Ahora lo que hago es una sumatoria de fuerza hacia el eje X, que vendría a ser en la dirección radial o hacia el centro, digamos, de la trayectoria circular del bloque. Una trayectoria circular horizontal. Y tengo normal por coseno de beta más fuerza de rozamiento, que directamente lo sustituí por mu sub s por normal por seno de beta, es igual a masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta escribí en términos del periodo, porque justamente es el periodo lo que estoy buscando. Entonces, yo lo que hago acá es, nuevamente, hacer un factor común normal, ¿verdad? Y le llamo ecuación 3. Ahora lo que hago es sustituir la ecuación 2 en la ecuación 3. Y voy a tener esta ecuación que está acá, ¿verdad? Entonces, en lugar de radio R, voy a tener H por tangente de beta, ¿verdad? Como ya pueden ver acá. Y acá despejo el periodo, ¿verdad? Que me sale 2pi por raíz cuadrada de toda esta expresión que está aquí. Entonces, este es el periodo mínimo con el que puede girar este cono para que el bloque no salga despedido hacia afuera. Bien. Ahora vamos a calcular el periodo máximo. Para el periodo máximo ya cambia la condición. Un periodo máximo indica que la velocidad de rotación va a ser mínima. Es decir, al ser mínima ya nuestro bloque tiende a caer hacia abajo. Caer hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nuestra fuerza de rozamiento será, como es fuerza opositora por naturaleza, tiende a oponerse, entonces tiene sentido ascendente, paralela al plano. Entonces, nuevamente, sumatoria de fuerzas ni igual a cero, calculo la normal, sumatoria de fuerzas centrípetas, calculo nuevamente la normal y igualo las normales. Y calculo así el periodo máximo, que me sale una expresión similar a la anterior, pero diferente. Similar en terminología, pero diferente en álgebra, ¿verdad? O sea, yo tengo ya un intervalo de valores de periodo con estos dos resultados dentro de los cuales puede estar girando este cono para que mi bloque permanezca a una altura constante con respecto a la base de mi cono. Bueno, eso fue todo, ¿se entendió? ¿Quieren que vuelva a explicar alguna consulta? Acá hay ejercicios propuestos que les estamos dejando con sus respuestas para que hagan en su casa, practiquen, ¿verdad? Pero me imagino que ahora están con su cabeza en el parcial, pero yo le voy a alzar de todas formas esto en el Classroom, así cuando termine el parcial ya pueden ir estudiando para no dejar todo a última hora. Muy bien. Si no hay ninguna consulta, vamos a cerrar acá. Al parecer nadie quiere hablar. Dale, Inge.